Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuestro último día de la cumbre ESG. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que todas sus preguntas las pueden ir mandando en la sección de preguntas y respuestas que van a encontrar en su menú para que nuestros especialistas vayan dando respuesta. Quiero aprovechar también para hacerles la invitación al diplomado de implementación de las normas de sostenibilidad ASG en organizaciones, en donde la doctora Guadalupe Pérez nos estará impartiendo sus conocimientos, siendo esta una excelente oportunidad para profundizar estos temas que hemos visto durante estos 3 días. Y el link lo van a estar recibiendo en el chat, en donde podrán visualizar toda la información. Y bueno, sin más preámbulos, para dar inicio a nuestra última sesión, quiero presentar a nuestros panelistas que van a dar comienzo, el contador Ignacio Chávez y el contador Gerardo Jesús Alvarado, que son socios de impuestos. Adelante, les cedo la palabra. Cualquier cosa voy a estar aquí al pendiente para recibir sus preguntas. Bienvenidos. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos y bienvenidos a esta parte que nos va a tocar tratar acerca de impuestos ecológicos, ¿verdad, Chuy? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, eh, estamos ante un tema novedoso que en México está cobrando importancia, sobre todo en la legislación de cada uno de los estados, como vamos a ver a continuación. Estoy de acuerdo. Y yo creo que primero hay que comentar de que antes de hablar de impuestos ecológicos, pues hay que recordar que hay diversas leyes que regulan temas de carácter ecológico, no necesariamente tributario, ¿verdad, Chuy? Efectivamente, a ver, esto del tema ecológico, digamos, no es una iniciativa propiamente de México. México lo que hace es seguir las tendencias mundiales. Y no solamente en materia impositiva, sino también en la legislación en general. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la ecología tiene mucho que ver con la explotación de los recursos naturales que constitucionalmente son propiedad de la nación. Por tanto, requieren de una legislación importante para normar, digamos, la explotación y el cuidado de esos recursos. Entonces, pues citamos aquí en la lámina la mayoría de las disposiciones, aunque evidentemente faltarían reglamentos, disposiciones de carácter administrativo, etcétera, etcétera. Es decir, México, digamos, tiene una buena legislación en materia de protección al medio ambiente y a la ecología. Y particularmente en el tema de impuestos, donde pues vamos a ver, si bien es cierto hoy por hoy, y eso le tocará comentarlo a Nacho, no todos los estados de la República tienen legislación. Ya hoy tenemos, digamos, 16 más la Ciudad de México que contemplan algún tipo de gravamen para el cuidado de la ecología. Pero eso no me adelanto, lo vamos a tratar un poco más adelante, ¿no? Adelante. Ahora, digamos, por qué es importante que hablemos de los impuestos ecológicos o impuestos verdes, como coloquialmente se denominan? Bueno, pues porque en realidad tanto la legislación particular de la ecología como los impuestos, pues regulan la vida y las operaciones de las empresas, porque están directamente relacionadas con las funciones que realizan. Es decir, dependiendo del ramo que tenga cada una de las empresas, tanto la legislación del derecho común como los impuestos están directamente relacionados con el objeto social de las empresas, ¿verdad? De hecho, uno de los temas que ha cobrado importancia en las auditorías de compra, en lo que llamamos nosotros los due diligence, es precisamente el cumplimiento de la legislación en materia ecológica,
¿Por qué razón? Bueno, pues porque las sanciones a las que se puede enfrentar una empresa pueden ser considerables en función del incumplimiento que se realice de las diversas disposiciones. Y probablemente no se tenga conocimiento de ello, es decir, no se tenga una provisión en los estados financieros de ese posible crédito que no es fiscal, sino más bien un crédito por adeudo al Estado o en todo caso a la Federación por el incumplimiento de las diversas disposiciones de carácter ecológico. Entonces, repito, hoy uno de los temas que se han incluido en los procedimientos de las auditorías de compra, pues es precisamente revisar cómo está el cumplimiento, el compliance de la legislación verde ecológica y particularmente el pago de los impuestos, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. En la legislación, ya decíamos, se han, digamos, incorporado diversos gravámenes. Nacho va a platicar, se identifican 4 grandes grupos. En términos generales, aquí lo que puedo platicar rápidamente, pues es que estos impuestos tienen un objeto bien definido, que es el cuidado, la protección y el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales del país. Vamos, por temas constitucionales, lo que entra a las arcas en este caso pudiera ser de la tesorería de cada uno de los estados que graba, y se incorporan, digamos, al gasto que tenga previsto el estado. Pero en realidad lo que tenemos es que estos gravámenes tienen como propósito fundamental el generar conciencia primero y luego, digamos, la protección a todos los recursos, ¿no? Como ya lo comentamos, son varios los estados, ya hablábamos de 16 más la Ciudad de México, que han decidido implementar impuestos verdes. Y esto es bien interesante desde el punto de vista impuestos porque la decisión, creo que atinada, es que este tipo de gravámenes se maneje a nivel estatal, y eso lo comentaremos más adelante, esto lo que hace es facilitar la federalización del cobro de los impuestos. O sea, por mucho tiempo se ha buscado el cómo eficientar la recaudación. Una de las fórmulas que se tiene, pues es, digamos, que cada uno de los estados asuma una responsabilidad mayor en el tema de recaudación. De ahí, por ejemplo, tenemos una ley de coordinación fiscal que tiene, entre otros, pues sí, el objetivo de federalizar los impuestos, sobre todo aquellos que no son renta, IVA, IEP, sino otro tipo de impuestos. Los impuestos verdes ayudan en ello. Y en la medida en la que vaya creciendo, pues los estados tendrán, digamos, mayores recursos para la protección del medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo ves, Nacho? Sí, sí, así es. Fíjate, Chuy, que una parte muy importante, tú ya lo mencionaste, es el requerimiento y la presión a nivel mundial que tiene nuestro país, precisamente en el establecimiento de este tipo de impuestos que se han denominado verdes, ¿no? Y cuya intención ya la comentabas. Y esto deriva de convenciones de la ONU, del protocolo de Kioto, del Acuerdo de París, que básicamente va a regular precisamente emisión de gases, cuidado acerca de algunas situaciones de subsuelo, etcétera, etcétera. Y de manera general, antes de entrar a ver específicamente cada uno de los estados que se están sumando a esto, hay que precisar que hay 4 grandes tipos de impuestos a nivel general.
El primero son los impuestos de extracción y aprovechamiento de materiales o minería, todo aquello que se extrae del suelo o subsuelo, primera categoría. La segunda, la que regula la emisión de gases contaminantes. La tercera, que es la emisión de contaminantes en suelo, subsuelo y agua. Y una última categoría que ha sido adoptada por algunos estados, que ha sido el manejo de depósitos de residuos, ya bien sean peligrosos o bien residuos en general. Y acerca de eso, pues vamos entrando en materia para ver cuáles son algunos de estos estados que tienen establecidos algunos de estos impuestos. La siguiente lámina, por favor. Como ya comentaba Jesús, son actualmente 16 estados y la Ciudad de México los que ya tienen establecido lo que se llama la legislación verdes. Algunos los 4 tipos de impuestos, otros solamente uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Baja California, pues tenemos por extracción y aprovechamiento de materiales petróleos y por gases a la atmósfera, así lo denomina su legislación estatal. En el caso de Campeche, por ejemplo, de extracción de materiales y suelo, subsuelo. En el caso de Ciudad de México, pues manejo de residuos sólidos, algunos servicios ambientales, de suelo de conservación y de protección a la tierra. En Coahuila, por ejemplo, tenemos un impuesto muy especial para la extracción de materiales pétreos y, por ejemplo, el estado de Nayarit, que tiene un impuesto a la industria de extracción de materiales, pero especifica en transporte de vehículos o camiones de volteo. Pues bueno, son especificidades muy localizadas, ¿no? Adelante. Algunos otros estados, por ejemplo, el estado de Durango, tiene prácticamente 4 tipos de impuestos: gases contaminantes, restauración ecológica por extracción y depósito y almacenamiento de residuos. En el caso del Estado de México, de confinamiento de residuos, de gases contaminantes y contaminantes de agua. En el caso de Guanajuato, pues de remediación ambiental por emisión de contaminantes en suelo, subsuelo y agua, remediación de depósito de residuos, por emisión de gases contaminantes, etcétera, etcétera. Algo que no hay que perder de vista, y es que este tipo de impuestos, más que ser cuestiones muy técnicas, se refieren a una base científica. Es decir, cuando hablamos de impuestos que se generan, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, por contaminantes en atmósfera o contaminantes de agua, pues bueno, la base del pago del tributo será en cuanto a la emisión de partículas por metro cúbico. Lo mismo sucede en el caso de agua, etcétera. Entonces, tienden a ser impuestos cuya base tiende a ser muy científica. Por ejemplo, y si ustedes lo pueden apreciar, no todos los estados tienen los mismos impuestos, y esto es por la naturaleza misma que tienen los mismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca solo tenemos un impuesto ahorita verde, que es por extracción de materiales. En el caso de Yucatán, por ejemplo, por emisión de gases de la atmósfera o contaminantes en suelo, subsuelo y agua, pero no tienen, por ejemplo, impuesto por extracción de materiales. Entonces, dependiendo de cada estado, es como se va moviendo esto. Y lo que comentábamos, Chuy, por ejemplo, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas solamente tienen un impuesto ecológico porque así lo han determinado. Sin embargo, el estado de Zacatecas, que fue el pionero en la imposición de este tipo de gravámenes, pues ha estado a la vanguardia y ha venido afinando todo el tema de los impuestos y de la legislación verde. Sí, fíjate que ahí, Nacho, digamos, las industrias, digamos, están bien identificadas y precisamente cada una de las legislaciones que se han propuesto, de la legislación que se ha propuesto, pues atiende a la actividad económica de los estados. Hay estados, como por ejemplo el caso de Quintana Roo, de Yucatán, pues que se han quedado atrás precisamente porque no han actualizado, digamos, las necesidades en función de la actividad económica que realizan. Aquí, por ejemplo, lo que podemos encontrar es que Pemex puede ser un sujeto importante
de este tipo de impuestos. Pero la verdad es que el hecho de que sea Pemex el contribuyente, pues vamos, no, si bien es cierto, ayuda, porque ahí lo que se hace pues es que parte de los recursos petroleros se distribuyan a los estados a través de estos impuestos. Creo que debe de ser mucho más amplio, digamos, el espectro que se alcanza con grabar todas esas actividades, ¿verdad? Pero además de Pemex, pues tenemos a la industria minera, tenemos por ejemplo, a la industria agrícola, la ganadera, por ejemplo, la industria ganadera puede ser un gran contribuyente, hablando de los gases contaminantes que se emiten a la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que el ganado es un gran contaminante del aire. Entonces, ese tipo de empresas, pues debe de poner atención y seguramente lo están viendo en la provisión que tengan que hacer de los impuestos, precisamente por la cantidad de materiales, ya sea que se emiten a la atmósfera, que se depositan en las aguas, que se depositan en el subsuelo, es decir, atendiendo a los cuatro grandes rubros de los que tú platicabas. Por tanto, pues hay que ponerle atención porque esto evidentemente puede resultar en un pasivo por demás importante. Ahora, algo que hemos comentado tú y yo, Nacho, junto con otros miembros del despacho es, tú ya lo comentabas, la base de estos impuestos pues es técnica, es decir, está en función de la cantidad de material que se expida al ambiente, ¿no? Ya sea al aire, al agua, al subsuelo, la extracción de distintos materiales del propio suelo y subsuelo, lo que obliga a las empresas a tener equipos especializados para determinar cuál es la base, es decir, equipos que estén midiendo qué tanto material se está extrayendo del suelo y subsuelo, qué tanto material se está emitiendo a la atmósfera o a las aguas, y eso conlleva, digamos, una complejidad en la determinación de la base bien importante. Y lo vamos a comentar un poco más adelante. Esto no solamente es una dificultad para los contribuyentes, también lo es para la propia autoridad porque ha generado diversos vicios constitucionales al momento de establecer la propia legislación, pero también al momento en el que, digamos, trata de establecer un crédito fiscal y ese crédito fiscal debe de ser perfectamente fundado y motivado. El hecho de que sea tan técnica la base de los impuestos conlleva dificultades tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal al momento de establecer posibles violaciones y el establecimiento de los créditos que derivan. Sí, de Perdón, acuerdo. tenemos unas preguntas. Nos Sí, están preguntando, son dos preguntas. La primera es, en Nuevo León hay empresas que se han amparado y han ganado los juicios para no pagar estos impuestos. ¿Esto no limita el alcance? sí. Sí, por supuesto que limita el alcance. De hecho, en una lámina posterior van a ver ustedes que lo que comentamos es que el establecimiento del gravamen en la legislación fiscal estatal conlleva diversos problemas de carácter constitucional, porque evidentemente se tiene que lidiar entre el aspecto técnico de la base, es decir, qué intenta gravar el impuesto, y el aspecto técnico del propio gravamen, o sea, en función de la Constitución que establece el artículo 31, que los gravámenes deben de ser generales y proporcionales, este tipo de impuestos, digamos, corren el riesgo de violar
algunos de los principios que establece la Constitución. Y los tribunales pues han resuelto en consecuencia, declarando la inconstitucionalidad de los mismos. Entonces, sí, por supuesto que limita el alcance que puedan tener estos gravámenes. Sí, Gracias. vamos de hecho, en la siguiente diapositiva, es parte de lo que comentábamos, Chuy, y que ahí hicieron el comentario, en razón de que yo creo que a nadie le queda duda de que el establecimiento de este tipo de impuestos, estos impuestos ecológicos o impuestos verdes, sus principios son a primera instancia totalmente benéficos. Es decir, yo no creo que haya alguien que se oponga a que pues nuestra casa esté mejor, esté más limpia, respiremos un aire más puro o que podamos tener la sostenibilidad correspondiente a nuestra casa. Sin embargo, tú lo comentabas, ¿no? Al ser este tipo de impuestos establecidos por las entidades federativas, han habido muchos, han habido mucho combate acerca de su constitucionalidad, pero yo la veo más desde un punto de vista de un mal diseño como tal del impuesto, ¿no? Lo que ahorita comentábamos, ¿no? Se vuelven impuestos que son difíciles de cuantificar o cuya base no está muy bien establecida en el propio impuesto, y a veces hablamos de deficiencias legislativas que se han venido depurando, pero los impuestos en sí no son como tales para nada absurdos, sino más bien es su diseño es el que se ha visto dañado a veces por una mala percepción legislativa que se tiene, ¿no? Entonces debemos cuidar a Y no manera a veces, local. Nacho, Perdón. perdón, no a veces, o sea, si nosotros vemos el común denominador de aquellos casos que se han ganado, pues lo que vamos a ver es, como tú bien lo dices, un diseño deficiente del establecimiento, tanto de la base, de la tasa, pues que puede ser combatida, no diría fácilmente, pero que sí deja ver, digamos, fallas en el proceso legislativo, ¿verdad? Sí, Tenemos otra pregunta, perdón. Nos preguntan si en estos impuestos no se incluye el de saneamiento ambiental, que por ejemplo hay en centros turísticos como en Baja California Sur, en Quintana Roo. sí. Sí, sí Bueno, se incluyen. Sí, si ven sí. ustedes, hay algunos que dice remediación del medio ambiente. Ahí se incluye, ¿no? Lo importante aquí es que debe de consultarse la legislación, el código fiscal o financiero de cada uno de los estados para ver, nosotros hicimos un resumen que lo compartimos en este material. Pero estos impuestos están siendo en extremo dinámicos. Por tanto, es más, de la fecha en la que preparamos la plática, que fue a principios de mes, al día de hoy, tuvimos que incorporar ya un par de cambios trascendentales porque la legislación está siendo dinámica y nosotros creemos que lo va a ser más precisamente por la necesidad, una, de la recaudación que tienen los estados y dos, pues porque son impuestos que se justifican por sí solos, o sea, no requieren de una justificación adicional más que el cuidado del medio ambiente. Por supuesto que en suerte de los contribuyentes está, digamos que con esa prisa se descuidan pues algunos de los principios constitucionales para su establecimiento. Sí, obviamente, pues este tema es tan amplio como legislación hay, ¿no? Y hablamos de 16 estados actualmente. Bueno, los estados que no tienen ningún impuesto ecológico, créanmelo que en el transcurso de un año, año y medio,
estarán pensando sus legislaturas en ponerlo. Entonces hay que estar muy atentos en cada una de las regiones en las que estamos, de poder determinar cuáles son los impuestos que nos están afectando para efecto de un cumplimiento tributario ya actualmente que vamos a tener en el futuro. Bueno, pues el tema es muy amplio. Seguimos recibiendo sus preguntas con todo gusto y quiero ceder la palabra a la otra parte importante también que tenemos acerca de qué instrumentos tecnológicos tenemos para ver esto, ¿no? Les agradecemos la atención. Jesús, su servidor, muchas gracias No, pues muchísimas gracias y a las órdenes para cualquier duda. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, Jesús. Siempre es gratificante conocer su opinión experta y docta en la materia. Y con mucho gusto, como lo mencionaban mis colegas, a mí me toca poner a su consideración el tema de la tecnología aplicada a este novedoso tema de ESG. Su servidor, bueno, Ricardo Medina, soy líder de transformación digital de la Oficina México. Déjenme contarles que el pasado jueves, la semana pasada, me encontré a un amigo que es un empresario exitoso del sector de manufactura. Tiene varias sucursales, tiene varias plantas y como él vende a la industria automotriz, pues el asunto va bastante bien en su negocio. Estábamos platicando de la implementación de algunos temas importantes para la automatización de su empresa y salió el tema de la implementación de los reportes para los indicadores de ESG, que como sabemos, bueno, tienen que ver con temas ambientales, temas sociales y la gobernanza de la propia empresa. Y me dice, no tengo ni idea de cómo agarrar este tipo de asuntos. No te preocupes, para eso podemos asesorarte, para eso podemos acompañarte en la adecuada implementación de una estrategia que pudiera otorgar ese tipo de indicadores sin que represente un gran problema. Su mayor preocupación dice, es que su personal ya tiene muchísimo que hacer. Va a tener que contratar más personal, va a tener que implementar nuevas políticas, procesos para poder recopilar todo este tipo de indicadores. Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Para empezar, un proyecto de ESG en cada una de las empresas es un traje a la medida, porque son distintas las formas en las cuales las empresas tienen para generar los datos que van a alimentar los reportes de ESG, pero tenemos una ventaja en este contexto. Lo que nos ha tocado vivir a nosotros como generación de empresarios, de colaboradores en organizaciones, es muy interesante porque tenemos tecnología muy pródiga. Podríamos hablar de la transformación digital, podríamos hablar de la tecnología 4.0 que puesta a disposición de las estrategias de ESG pueden representar cosas muy interesantes. No solamente beneficiarnos como sociedad de la aplicación en las corporaciones, en las fábricas, en las empresas, en las plantas de manufactura, de este tipo de criterios, por todo lo que está pasando, lo que comentaban mis colegas anteriores en el planeta, ya tenemos que empezar a tomar medidas en ese respecto, sino también para su automatización y su medición para efectos de reporte. De forma que yo le comentaba a mi amigo, el dueño de esta empresa, que no se preocupara, que lo viera desde un punto de vista positivo. Para empezar, no podemos improvisar. La sugerencia es que se haga un plan para que nosotros pudiéramos implementar adecuadamente una estrategia que obedeciera al reporte de los indicadores de ESG. Y podemos partir del plan estratégico de la organización o podemos hacer, como lo comentaba también mi compañera, la doctora Guadalupe, un plan específico para ESG. Yo creo que lo más conveniente sería tener un plan específico de ESG
de ESG, que fuera compatible, que armonizara con el plan estratégico de la organización. En mi opinión, humildemente a su consideración, yo creo que las empresas ya deben de estar considerando como plan de su operación el tema de ESG. Ya no es una opción, ya no es una alternativa que podemos evitar, ya es algo que por responsabilidad y por compliance, como decían mis colegas anteriores, tenemos que empezar a considerar. Eh, eh, Podríamos trazar objetivos, los indicadores a medir. Me decía mi colega, el dueño de la empresa de manufactura que les comento, que algo ha leído del tema, sabe que tiene que medir indicadores de emisión de carbono, de tratamiento de residuos, de agua. Dice, ¿cómo voy a medir todo eso? No te preocupes, la tecnología nos puede ayudar en este sentido, ¿no? Eh, eh, de forma que si dentro de la planeación la estrategia para incorporar los criterios de medición y reporte de los indicadores de ESG en su empresa, incorporamos tecnología, puede ser muy interesante. La medición de la operación y el reporte podríamos pensar que pudieran ser más automatizados de lo que nosotros pudiéramos creer. Y déjenme ponerles un ejemplo, el mismo ejemplo que le puse a mi amigo, todo asustado. Yo le decía, no te preocupes, ya hay tecnología y vivimos en un tema, en una época en la que la tecnología nos puede ayudar a resolver muchas de estas cosas. Imagínense que ustedes tienen que medir emisiones de efectos de gases de efecto invernadero, consumo de energía, actividades sostenibles, uso del agua, biodiversidad. Mucho de este tipo de temas es cómo lo mido. No se preocupen, para eso existe una tecnología maravillosa que se llama el Internet de las Cosas, en la cual nosotros podemos poner sensores dentro de las plantas, dentro de las fábricas, que nos vaya indicando cuánta agua se está ahorrando a efectos de captación pluvial, cómo estamos reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, cómo podemos gestionar los residuos adecuadamente, todo este tipo de cosas. Nuevamente, como les decía, en este caso, cada organización va a tener un traje a la medida porque depende de cómo en su operación está generando este tipo de datos que van a alimentar el reporte de indicadores que nosotros tenemos como empresarios que reportar. Entonces, el contar con tecnologías como la nube, como Big Data, como Internet de las Cosas, que cachan la información de donde se genera en los entornos productivos, y una vez que lo tenemos en la nube, bueno, podemos establecer que eso pudiera alimentar el reporte de ESG que nosotros podríamos estar integrando. Desde luego, por supuesto, podríamos revisarlo antes de que se genere el reporte y todo este tipo de situaciones. Entonces, mi recomendación como tecnólogo es involucren dentro de su planeación tecnología que pudiera recopilar los datos de las áreas en las cuales ustedes pudieran tener información de este tipo de indicadores y que sea automático. No necesariamente se tiene que estar midiendo o agregar actividades adicionales a las personas que se van a encargar de este tipo de situaciones. Eso es en primera circunstancia. La segunda circunstancia, también vemos que dentro del grupo de indicadores que tenemos que reportar, tiene que ver con el área social o del capital humano. Y déjenme decirles una cosa, para aquellos de ustedes que ya tengan un sistema de recursos humanos o de nómina, es altamente probable que podamos tomar los datos de la base de datos de su sistema de recursos humanos. Si no tienen un sistema de recursos humanos, vemos cómo lo generamos e incluso de donde ustedes manejen ese tipo de información,
la podemos extraer para aplicarla directamente dentro del reporte que tenemos que generar. Eso también pudiera ser una alternativa. Lo tomamos con el Internet de las cosas en el campo, dependiendo de los indicadores que sean pertinentes y que correspondan, lo tomamos de sus bases de datos. Por eso esto va perfilando cada vez más un traje a la medida en cada una de las soluciones que ofrecemos a las empresas en este sentido. Y tercero, muy probablemente, y yo me ponía a revisar detenidamente cómo cachamos los datos de gobernanza, liderazgo, el consejo de administración, cuántas mujeres hay en el consejo de administración. Muy probablemente estos datos sean requerido el introducirlos manualmente. También para eso la tecnología puede ofrecerles una solución que no sea gravosa en términos operativos, que no sea, que no los distraiga de las actividades que ustedes realizan. Es importante implementar políticas que obedezcan al reporte de indicadores de ESG, pero también es importante no sobrecargar a su organización con actividades que la tecnología puede hacer. Entonces yo le decía a mi amigo, al dueño de la empresa de manufactura, no te preocupes, es algo que tenemos que hacer, es algo que, por cierto, la tecnología te puede ayudar y mi mejor y más directa recomendación a él, que tengo muchos años de conocerlo, es automatízalo. No lo hagas necesariamente manual en todas sus etapas. Probablemente tengamos que, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuántas mujeres hay en el consejo de administración? Y todo este tipo de situaciones, probablemente lo podemos tomar de sus sistemas, pero si no se tiene, desarrollamos las interfaces para que sea el mínimo efecto gravoso, operativo, distractor del proceso de negocio natural de mi amigo, y que pudiera incluirse todo esto dentro del reporte de ESG. Me permití tomar uno de los slides que tan apropiadamente nos mostró la doctora Guadalupe en la primera sesión, y yo pudiera decirles que con la conducción de la doctora en cada una de estas etapas, podríamos empezar a mapear qué podemos hacer con tecnología. Desde el análisis del contexto, hacer el reconocimiento de qué tiene la empresa, qué no tiene, qué puede hacer hacia corto y mediano plazo, identificando retos y oportunidades, y sobre todo, a partir de aquí, empezar a pensar cómo incorporamos tecnología, en particular con todo lo que nos está llegando de tecnología. Ustedes saben, ya alrededor tenemos Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que hoy más que nunca es alcanzable para cualquier organización que pudiera y que deseara implementar este tipo de situaciones. Una vez que sí, Perdón, adelante, Karen. es que antes de que sigamos sobre estos puntos, nos preguntaban si hay plataformas para la recabación de datos. Qué bueno que lo preguntan. Les dije, apreciable audiencia, que el traje, la recopilación de datos de la información que va a alimentar los reportes e indicadores de ESG es un traje a la medida en cada una de las empresas. Dentro de Crow estamos desarrollando una plataforma que le va a posibilitar a cada una de las organizaciones el no preocuparse por la gestión y el análisis en el reporte que tienen que emitir. Lo único que tenemos que ver es de dónde cachamos la información, pero la plataforma que se está diseñando, estoy seguro que va a poder apoyar en la mayoría de las etapas que pudiéramos estar implementando en cada una de las organizaciones. De forma que ciertamente tenemos que ver de dónde agarramos los datos o cómo introducimos los datos dentro del sistema. La plataforma va a ser el resto. Nos va a dar herramientas de seguimiento y control, va a integrar un reporte preliminar que bajo
la adecuada supervisión de ustedes y o de un posible auditor. Bueno, ya se emite el definitivo, pero aquí la idea es que en el momento en el que ustedes estén haciendo toda esta planeación que insisto, tan adecuadamente nos expuso la doctora Pérez, no olviden la parte de automatización con tecnología. Es importantísimo, es fundamental que nosotros pudiéramos estar instrumentando una solución de esta naturaleza. Así, le hice unas recomendaciones a mi amigo, que está y quedó tranquilo hasta eso. Yo le decía que el tema de la conciencia que tenemos que tener todos quienes somos ciudadanos de este planeta, nos va a ayudar de alguna forma, porque ustedes están viendo todo lo que está ocurriendo en este sentido, ¿no? Las normas deben de ser parte de nuestra vida cotidiana, las normas ESG deben de ser parte de la empresa, de la organización. Podríamos decir, como dicen las juventudes de hoy y los chavos, que el ESG ahora es el nuevo normal. Ya no hay una opción, ya no hay por donde nosotros debiésemos de evitar este tipo de situaciones. Por responsabilidad institucional y por responsabilidad operativa, debemos de cumplir con este tipo de normas. Más normas no tiene que implicar más trabajo. Sí va a tener que revisarse las operaciones, los procesos, de dónde tomamos los datos, pero yo creo que si ustedes lo consideran dentro del plan de su organización, con una ruta de ejecución y de gobernanza, sería bien factible el poder lograr este tipo de situaciones. También mi colega, el propietario de la empresa de manufactura, mencionaba, me preguntaba algo sobre la temática de los bonos de carbono. Como bien exponían mis colegas que abrieron la sesión, efectivamente se está generando mucha legislación en este respecto en términos de los impuestos ecológicos, pero también hay algo interesantísimo que las empresas pudieran aprovechar. Si ustedes comprueban que ahorraron cierto volumen de agua, si ustedes comprueban que dejaron de emitir cierto número de toneladas de carbono al medio ambiente, si ustedes comprueban que están manejando adecuadamente el reciclamiento y el reuso de los residuos industriales, no solamente ayudan a la alimentación de los datos de ESG, no solamente su empresa tiene prestigio en términos de la solidez con la cual presentan ustedes ahora sus estados financieros con la parte de ESG incorporada. Hay una tendencia a nivel mundial en la que organizaciones no gubernamentales, empresas y varias instituciones ofrecen el apoyar la implementación masiva de este tipo de soluciones en las empresas. Estos son los bonos, los famosísimos bonos de carbono, pero para que ustedes aspiren a poder obtener algún bono de carbono por las instituciones que los ofrecen, tienen que demostrar con datos duros cuánto están evitando en cuanto a agua de desperdicio, cuánto están evitando de emisiones de carbono al medio ambiente, cuánto están reciclando, y eso se logra con tecnología. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Con tecnología como la que estamos instrumentando, y los sistemas que nos pueden garantizar la medición de todo este tipo de elementos, ya hay algunos que se están incorporando. De forma que dentro de la empresa ya se debe, creo yo, instrumentar a través de un plan de ESG como parte de la normalidad de la organización. Sí, ciertamente se va a requerir inversión, pero a la larga va a ser benéfico para las empresas, como ya se ha expuesto en este evento.
se van a tener mayores facilidades para entrar a las licitaciones, se van a tener mayores facilidades para generar ecosistemas que pudieran conformar grupos de organizaciones que cuiden en la misma medida de este tipo de indicadores y de este tipo de normatividad. En la sesión anterior se mencionaba que una gran empresa de retail también está exigiendo a sus proveedores, a su cadena de proveeduría, que también cumplan con cierta normatividad en términos de ESG. ¿Cómo se puede medir o cómo estamos seguros nosotros que nuestra cadena de proveeduría está cumpliendo con esta petición y con este tipo de requerimientos? Con tecnología. La tecnología nos lleva del dogma de fe a los datos duros, a los datos comprobables, a los datos que podemos demostrar que estamos efectivamente cumpliendo con la información que va a ser utilizada para elaborar el reporte de ESG. De forma que, y esto no necesariamente es trivial, no me contradigo, pero la tecnología aplicada a ESG debe de estar orientada a los datos, prácticas y protocolos. Hay cierto protocolo para tratar los datos, la información que nosotros recopilemos de nuestras áreas operativas para poder alimentar el reporte que tenemos que entregar. No se preocupen, ya es muy conocida los protocolos y la forma estructurada en la cual podemos recopilar y sobre todo guardar esos datos. Podemos colaborar con ustedes para lograr tener un sistema de ESG que funcione bien desde la recopilación de la información en las fuentes que se genera. Y si tenemos que desarrollar alguna interfaz manual, la desarrollamos. El tema es la plataforma, la pieza de software que estamos desarrollando nosotros, toma los datos de alguna forma y les va dando seguimiento, les va dando auditoría, les va dando para que ustedes no necesariamente dediquen más recursos y que no sea un dolor de cabeza el estar haciendo este tipo de actividades en forma manual. Por último, la moción de que la tecnología trabaje por usted. Si bien es algo que tenemos que implementar dentro de las organizaciones, si bien es algo que es necesario y que cada vez más lo vamos a tener que instrumentar en cada una de las organizaciones empresariales, gubernamentales, etcétera. Yo creo que hasta en términos personales, no necesariamente tiene que representar mayor inconveniente en términos la carga de trabajo que tiene que realizarse. Dejen que la tecnología recopile los datos, dejen que la tecnología periódicamente los vaya subiendo a una base de datos. Ustedes se dedican a monitorear cómo va la recopilación de esa información que va a conformar los indicadores de los cuales estamos nosotros enfocados. Y me gustaría, si ustedes no tienen inconveniente, abrir la sesión a alguna pregunta, duda para su servidor o para mis colegas. No sé, Karen, si tenemos alguna pregunta en el chat. Sí, gracias, ingeniero. Tenemos aquí una pregunta. Nos dicen que si será una atenuante en el futuro quien cumpla para la adquisición de créditos bancarios, opinión de cumplimiento positiva, ¿tendrá alguna repercusión esta implementación? Sí, yo creo que yo pienso que sí, pero creo que los más indicados y doctos para responder la pregunta deberían ser Jesús y Nacho. Sí, sí, fíjate, Ricardo, que apenas en la cuestión, en este tipo de cuestiones de mejoras en cuestión ambiental, etcétera, pues estamos andando camino, pero sin duda esto va a ser
va a empezar a ser una constante en cuanto a, por ejemplo, que haya ciertos beneficios fiscales para aquellos contribuyentes que prueben que han disminuido su huella de carbono, que han disminuido su desperdicio de agua, que han tenido un uso eficiente, etcétera. Y por eso es muy importante el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan medir y el poder acceder en un futuro a este tipo de estímulos que sin duda van a estar por ahí, ¿verdad? Tuy. No, bueno, yo te diría, Nacho, que eso ya es una realidad. Digamos, la OCDE y la ONU tienen un programa de bonos de carbón, que eso se logra solo si las empresas, digamos, eh, procuran ser eficientes en materia ecológica. Y la verdad es que los bonos de carbón financieramente son bien atractivos. Tenemos ya otro tipo de incentivos, por ejemplo, en temas de depreciación o amortización, ya se le da preferencia a aquellos activos, digamos, que emiten pocos gases a la atmósfera. Y por supuesto que hacia el futuro, en función del avance de la tecnología, yo anticipo que eso va a ir mejorando de manera importante. Pero hoy ya lo tenemos, ¿eh? O sea, eso ya es una realidad. Y yo le hago una pregunta a usted, colega Jesús. ¿Cómo cachamos, cómo comprobamos que estamos evitando que una gran cantidad de toneladas de carbono vaya a la atmósfera? Con tecnología. Lo podemos hacer con tecnología, con criterios de ESG adecuadamente instrumentados dentro de la organización. Entonces, no nada más es el cumplimiento de las normas, de los indicadores que debemos de tener. No nada más es el cumplimiento de las leyes ecológicas que ustedes mencionaron. También hay incentivos por parte de este tipo de instrumentos como lo pueden ser los bonos de carbono. Si le parece a usted, colega Jesús. Ricardo, ya lo decíamos, uno de los problemas que existen hoy en la legislación, hablando de impuestos, es la manera en la que se tiene que determinar la base, porque en todos la tecnología es una pieza fundamental. Es decir, no se puede medir aquello que va a formar parte de la base de los impuestos si no se tiene una herramienta tecnológica adecuada. Incluso para defender los casos, porque lo que sí puedo advertir, comentar con quien nos está acompañando, es que la autoridad tampoco tiene herramientas de primer nivel. Entonces, ante la imposición de un crédito, puede ser fácilmente revocada si contamos con herramientas en la que se muestre que la fundamentación y motivación de la autoridad fue equivocada. Y eso solo la da la tecnología y las correctas, el uso de las correctas herramientas que podamos utilizar en todo ello. Muchas gracias. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta, Karen? Sí, están preguntando si además de los 30 indicadores definidos, se irán agregando más. Sí, yo creo que sí, pero Ricardo, ¿qué ibas a decir? Sí, usted ilústrenos, por favor. No, yo creo que sí, o sea, realmente en nuestro país, aunque ha seguido la tendencia mundial, digamos, todavía no se puede considerar como un país avanzado en materia de protección al ambiente. Diría yo, se considera un país bastante atrasado. Y en esa medida, pues, va a tener que irse incorporando, van a tener que irse incorporando medidas adicionales a las que hoy ya se tienen. Incluso en otras regiones, por ejemplo en Europa,
se miden, se tienen más indicadores que medir. De forma que fue un enorme gusto parafrasear el diálogo que yo tuve con mi amigo. Mi amigo se quedó más tranquilo sabiendo que podemos asesorarle en su camino hacia una adecuada implementación, planeación, estrategia de ESG en su empresa. Sabe que hay que hacer, hay que tomar acción. Y yo espero, apreciable audiencia, que también ustedes cuenten con nuestro apoyo y cuenten con nuestra asesoría para la implementación de este tipo de soluciones dentro de su organización. Muchísimas gracias. Karen. Muchas gracias. Bueno, por ahora ya no tenemos más preguntas. Igual si alguien más quiere preguntar algo, pueden compartirla. Y si no, bueno, con esto concluiríamos esta cumbre ESG. También les recuerdo que en el chat encontrarán el link en donde pueden ver más información del diplomado en ASG, que igual les estamos haciendo la cordial invitación en donde va a participar la doctora Guadalupe Pérez para poder conocer más de estos temas. Son temas muy profundos en los que no nos da tiempo una hora de poder compartirles toda esta información. Entonces, si tienen más dudas o quieren saber más de estos temas de sostenibilidad, de toda la tecnología, nos pueden escribir. Están los contactos de nuestros socios y si no nos pueden contactar directamente a nosotros, ya nosotros los estaremos compartiendo sus datos para que los puedan contactar. Y bueno, agradecer al ingeniero Ricardo, al contador Ignacio, al contador Gerardo por toda la información tan valiosa que nos compartieron. Y bueno, con esto damos concluida nuestra cumbre ESG. Gracias, que tengan una buena tarde todos. Buenas, hasta luego, gracias. Gracias a todos. Muchas Gracias a gracias, todos. a las órdenes.